Educación. Cadena de aros. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos agarrados de las manos formando dos filas o hileras. A continuación, a los alumnos que están situados en los extremos de la fila o hilera se le entregarán dos aros. A la señal, los alumnos sin separarse de las manos deberán ir desplazando el aro de un extremo a otro de la fila o hilera. Para que sea más fácil pasar el aro, los alumnos harán uso de todo su cuerpo. Otras variantes que podemos realizar, distribuiremos a los alumnos formando 3 o 4 filas o hileras y a modo de competición. Educación. Comparto mi aro con mis compañeros. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos formando un círculo con un aro. De uno en uno, los alumnos saldrán al centro del círculo y compartirán su aro con un compañero o compañera. El juego terminará cuando todos los alumnos compartan su aro con otra persona. Educación. El aposento. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos formando un círculo, les entregaremos un aro y les pediremos que se sitúen dentro de este. Se añadirá un aro más al círculo y se elegirá una persona que empezará la dinámica diciendo la siguiente frase: el aposento es de... En ese momento deberá elegir el nombre de un compañero o compañera y decirlo en alto. El alumno seleccionado dispondrá de un tiempo de 5 segundos para llegar al aro y sentarse dentro de él. Cuando termine, se elegirá otra persona. Otras variantes que podemos realizar: añadir más aros o que los alumnos realicen una acción mientras se desplazan hasta llegar al aro. Educación. Hula Hop. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos en el espacio limitado con un aro. A la señal, los alumnos tendrán que bailar el aro moviendo las caderas para que el aro gire por la cintura de sus cuerpos y no caiga al suelo. Educación. Lánzalo fuerte. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos en el espacio limitado con un aro. A la señal, los alumnos formarán una fila o hilera y deberán lanzar su aro lo más fuerte que puedan. El objetivo es que el aro ruede la distancia más lejos posible. Se repetirá tantas veces a criterio del docente. Otras variantes que podemos realizar: se formará una fila o hilera y los alumnos lanzarán su aro. Ganará la persona que más lejos llegue con él. Educación. Parejas de aros. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos por el espacio limitado con un aro. A la señal, los alumnos tendrán que desplazarse libremente por el espacio limitado y ser capaces de realizar las siguientes indicaciones. Los alumnos se unirán en pareja de aros de 2 personas, 3, 5, 10, hasta que todos los alumnos se junten. Educación. Puedo bailar con mi aro. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos en el espacio limitado con un aro. A la señal, los alumnos elegirán una manera original para bailar el aro. Se repetirá tantas veces a criterio del docente y se elegirá el baile más original. Otras variantes que podemos realizar: los alumnos, de uno en uno, elegirán una manera de bailar el aro y sus compañeros tendrán que imitarlo. Educación. ¿Qué grupo será el más rápido? Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos formando 2 filas o hileras y será una carrera de relevos. A continuación, se señalizará un punto de salida, donde se situarán los alumnos, y un punto de llegada, donde se dispondrá un aro por cada uno de los alumnos situados en la fila o hilera. A la señal, de uno en uno, los alumnos se desplazarán desde el punto de salida al de llegada. En ese intervalo de tiempo, los alumnos deberán recoger un aro del punto final de llegada y traerlo de vuelta al punto inicial, para así darle el turno a otro compañero o compañera.
Ganará el equipo que consiga recoger todos los aros en el menor tiempo posible. Educación. Regalo mi aro. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos formando un círculo con un aro. De uno en uno, los alumnos saldrán al centro del círculo y regalarán su aro a un compañero o compañera. El juego terminará cuando todos los alumnos regalen su aro a otra persona. Educación. Rodar aros. Para realizar este juego, distribuiremos a los alumnos formando un círculo con un aro. A la señal, los alumnos se distribuirán por el espacio limitado y rodarán su aro. Otras variantes que podemos realizar: distribuir a los alumnos en el espacio limitado por parejas con un aro. Uno de los alumnos lanzará el aro rodándolo y el otro tendrá que atraparlo. Cuando termine, los alumnos cambiarán de rol. Educación.